La filosofía cristiana. Continuamos con nuestra enseñanza acerca de la filosofía. Y el tema de hoy precisamente es Alejandría, la primera escuela de filosofía cristiana, donde vamos a ver a ciertos personajes que fueron influencia y que tuvieron sus métodos de interpretación acerca de las sagradas escrituras y obviamente de la cultura y el mundo que les rodeaba. Vamos a ver a estos personajes y también vamos a considerar lo positivo y lo negativo acerca de su enseñanza. Los alejandrinos serán quienes afronten el reto del descubrimiento de destellos del Evangelio en la filosofía helénica. Y bien, tenemos a varios exponentes, tanto a Panteno como Clemente, Orígenes y Dionisio, que son principalmente maestros de la escuela alejandrina. Para poder exponer el Evangelio, estos cuatro exponentes tomaron mano de la filosofía y herramientas ante el reto de la predicación, de hacer entender a las personas el Evangelio, la gloria de Cristo, y también entenderlo por medio de los razonamientos que gobernaban la cultura, obteniendo obviamente las respuestas en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Jamás estos exponentes buscaron tener en menos la palabra y en más la filosofía. No, solamente usaron la filosofía como un medio. Aunque, como hemos visto en sesiones anteriores, realmente un maestro tiene sus vestigios de cultura, sus vestigios de entendimiento de la vida. Es imposible que eso se separe de un maestro. La escuela alejandrina desarrolló un método que es conocido, que es la exégesis bíblica, totalmente alegórica, y obviamente tenía sus propósitos. En la escuela de Antioquía era una escuela que estaba en oposición acerca de la manera de operar de esta escuela. Vemos también algunas divisiones en la iglesia primitiva, es correcto, siempre han existido. Muchos de los exponentes de Antioquía, como Luciano de Samosata, Diodoro de Tarso, Firmiliano de Cesarea y Metodio de Olimpo, ellos estaban en contra de ese método de interpretación filosófica. Ellos se basaban en una exégesis gramatical totalmente e histórica de los textos sagrados, sí con concesiones a la alegoría y simbolismos que pueden llevar a una mala interpretación, decían ellos. Todo lo contrario a aquellos hermanos de Alejandría, con los que se va a mantener una rivalidad crítica acerca de cómo interpretar las escrituras. La escuela de Alejandría era totalmente alegórica, la escuela de Antioquía era aristotélica y después antialegórica, rechazando este método de interpretación. De la escuela de Antioquía, también dos exponentes que resaltan es Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo. Y a pesar de ser de la misma escuela, el primero mantenía puntos de vista totalmente liberales respecto a las escrituras, mientras Juan era considerado como alguien que veía la escritura como una palabra que era totalmente infalible, sin ningún error en sus palabras. Ellos pues repudiaron el método alegórico de interpretación practicada por sus hermanos alejandrinos. Pero esto trajo una opinión, negar la inspiración divina en aquellos textos que eran demasiado alegóricos o inentendibles. Y así llevó a este maestro, como comentamos, a negar la inspiración divina, y también entró en un rigor literal e histórico gramatical. Y obviamente fue un uso excesivo de la letra, como yo sé que usted al escuchar esto puede considerar algunas iglesias las cuales no consideran ningún sentido realmente espiritual de los textos sagrados. Teodoro rechazó la alegoría e hizo un rigor literario. Negó la inspiración divina de algunos libros. Ya avanzando al tiempo de la Reforma Protestante, que esta Reforma Protestante trajo muchos beneficios acerca de la interpretación bíblica, la Reforma rechazó por completo la interpretación alegórica de la Biblia.
Ellos querían la restauración del verdadero cristianismo. La reforma pasaba por desterrar de la iglesia esa fantasía alegórica, y se entiende el propósito, ya que la fantasía alegórica o la alegoría muchas veces procura interpretar textos de manera que no podemos tener una regla de fe, ya que el texto se puede interpretar como cada quien lo considera. La reforma indudablemente contribuyó al avance del estudio exegético, histórico y objetivo de la Biblia. Así que si usted es aquellos antirreforma, recuerde que muchos de los beneficios de la interpretación bíblica y de la exposición bíblica se lo debemos a muchos exponentes maestros de la reforma. También están las verdades que se pueden descubrir por la luz de la razón, y aquellas que se deben aceptar por fe. Sin más, hay verdades espirituales y verdades históricas, dice el libro de Alfonso Ropero. Hay verdades realmente espirituales, hay verdades históricas y alegorías bíblicas. Sí las hay, pero no se puede exagerar de esta manera. Recordando que Alejandría, yo le quise mencionar así, era como la escuela alegórica, la escuela que buscaba de manera alegórica, con fines, propósitos obviamente trazados, que los veremos en un momento. San Agustín dijo lo siguiente: los que desean conocer las escrituras, hay 4 tipos de interpretación, según la historia, la etiología, la analogía y por último la alegoría, que son precisamente aquellos que él utilizaba. Y bien, estos métodos de interpretación, ya que la providencia de Dios ha buscado que el hombre pueda entender su palabra, esto atrae a hombres, a criaturas racionales, fecundas, corporales, puestas al servicio del Señor. El énfasis sobre el uso de la razón y todos los medios para exponer el Evangelio. Usamos nuestro razonamiento, entendimiento, leemos las Escrituras y podemos comprender: esto es alegoría, esto no es alegoría. Podemos entender un poco mejor la Escritura. La razón humana es viable para la interpretación de las Escrituras. El hombre no puede interpretar por sí solo sin el Espíritu Santo. Pero el hombre puede comprender cuando algo es alegórico, cuando algo es literal, cuando algo es tal cual como lo dice la palabra. Bien, esta escuela de Alejandría, con los exponentes que acabamos de mencionar, Clemente, entre otros, buscaron una estrategia misionera. Y aquí es donde ellos, con sus estrategias, las estrategias pienso que son lícitas. Conocemos a varios exponentes a través de estos medios de comunicación y obviamente a través de las iglesias que visitamos. Hay diferentes métodos de evangelismo, diferentes métodos que el hombre utiliza, los cuales son lícitos. Es lícito utilizar cualquier medio para el evangelismo. Yo sé que cada persona, cada cristiano tiene su idea de lo que debe de ser evangelismo, rechazando algunas necesidades culturales, algunas herramientas que muchos utilizan. Pero en el Imperio Romano las escuelas eran el centro de vida intelectual, es donde todos acudían. Y las escuelas tenían algo muy peculiar. La fama de algún maestro se empezaba a propagar y los alumnos querían ir a escuchar a este predicador. Yo creo que en el movimiento actual no suena demasiado, pero en ese tiempo se exponían los filósofos obviamente su filosofía, sus ideas, y los alumnos los buscaban. Los alumnos se añadían a su escuela y ya cuando los alumnos eran preparados, ellos ya empezaban a exponer sus ideas. Entonces la iglesia, no tiene nada de extraño que los cristianos hayan sido inteligentes en tomar el sistema colegial como una formidable oportunidad misionera, encarada a la cultura. Es un método y al menos yo pienso que es un método realmente bueno. Crear estrategias misioneras apostólicas, que fueron lo que estos maestros tomaron mano de esa puerta. El mismo Pablo fue quien decidió alquilar la escuela de Tirano para la predicación y exposición del Evangelio. Esto nos abre el entendimiento y la pauta a los métodos evangelísticos sin comprometer el Evangelio. La escuela era un centro de aprendizaje, muchos se añadían, como bien lo mencionamos, y así se utilizó estos métodos
para propagar el evangelio en las escuelas filosóficas. En las escuelas filosóficas son un modelo que los Ptolomeos trajeron para dar instrucciones adecuadas a los hombres. Algunos hombres en el tiempo, pues viene siendo el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, algunos se quedaron impresionados por las sagradas escrituras, algunos que comenzaron a tener acceso, griegos, a las Sagradas Escrituras, y mencionaron de esta manera a los judíos, raza filosófica, dando a entender que ellos habían llegado al entendimiento de un principio divino del mundo, idea que los filósofos griegos apenas habían llegado a entenderlo de manera recientemente. La filosofía pasó por varios procesos y en ese entonces se mantenía precisamente acerca de un principio divino que gobernaba el mundo. La filosofía tenía ciertos auges o ciertos alcances, pero, cito el libro de Ropero, dice: las condiciones históricas que inclinaron el pensamiento filosófico hacia los problemas morales y la necesidad de resolver el problema del sentido y el valor de la vida contribuyeron decisivamente desde el punto de vista filosófico a hacer operativo el sentido religioso que alentaba en las antiguas culturas orientales, de modo que también la filosofía helénica conoció así los lances místicos hacia la divinidad, desde las cada vez más elaboradas teorías estoicas de vivir en Dios hasta la sistematización neoplatónica. Entonces, tomando en cuenta que la filosofía ya se estaba introduciendo a los problemas morales, al sentido de la vida, al valor y fin de la vida, y a los enlaces con la divinidad, esto en las teorías estoicas y hasta platónicas, hasta llegar a las platónicas, donde los hombres comenzaban a considerar el Dios creador. Un precedente inmediato es Filón. Filón, hombre judío de Alejandría, era un sabio contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo y el primer filósofo del judaísmo. Esto es en el 30 a.C., 50 después de Cristo. Este hombre compuso obras sobre la estructura del universo, de los castigos, los sacrificios, en la ley y la inmutabilidad de Dios, entre otras cosas. Filón era un hombre que concedía prioridad a las escrituras, obviamente por su contexto judío, y las escrituras corrigen, decía él, la filosofía de sus errores e insuficiencias. La Biblia y la filosofía no pueden darse contradicción, decía Filón. No puede haber una contradicción real. Atiende el sentido alegórico del texto sagrado. Eso dice que él atendía. Él fue uno de los que dejó el legado de la alegoría del texto sagrado para no haber contradicciones, decía él. Él la va utilizando demasiado y la escuela cristiana liderada por Clemente de Alejandría precisamente comenzó también a utilizar este método. Este hombre, Filón, fue el primero en aplicar el método alegórico al estudio del Pentateuco. Otro hombre llamado Aristóbulo y Filón, lo que ellos hicieron fue recoger los métodos, la tradición greco-alejandrina de interpretar su mitología nacional y religiosa a través de la luz de la alegoría. El motivo de la alegoría fue para salvar la interpretación bíblica de la crítica y el menosprecio al juicio racional. Ese fue uno de los motivos por lo cual la alegoría fue tan prominente, fue tan necesario utilizarla. Ellos decían que justificaba a Dios de las crudas expresiones de los relatos bíblicos que presentaban a Dios como un ser vengativo y caprichoso. Había 3 criterios que ellos desglosaron que indicaba el carácter alegórico del texto sagrado. Una de ellas era si contenía afirmaciones indignas de Dios, si una afirmación contradecía a otras o entraba en un conflicto de un modo u otro, si el relato mismo era alegórico por naturaleza. La alegoría tiene un peligro, y el peligro es la imposibilidad de ejercer un control sobre el texto bíblico y de las interpretaciones y de las deducciones. Una de las interpretaciones que se daban en estos tiempos era acerca
del lado contrario. Ahora vamos a mencionar un aspecto negativo del lado contrario de los que literalmente interpretaban las escrituras. Hay un texto que se decía, si tu mano, el texto de Jesús que dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si alguien lo interpreta de método literal, y de hecho hubo cristianos que lo interpretaban de método literal, que era necesario cortarse en verdad el brazo o la mano. Entonces, sabemos que eso es una alegoría. Precisamente Jesús está utilizando una alegoría. Es necesario no abusar de este tipo de interpretación. El cristianismo protestante ha sido frecuentemente testigo de las interpretaciones frívolas, rigurosas y sin aplicación actual. Y es una realidad por el hecho de querer no cometer los errores de la alegoría, de no tener un control sobre el texto. El cristianismo ahonda en el concepto de la creación y afirma la independencia de Dios como ser creador, que Él creó las cosas de la nada. En ese tiempo se daba la filosofía de que la materia estaba alejada de Dios, pero es Dios quien creó todo de la nada, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de conocer la sabiduría que Proverbios desglosa acerca de la divinidad de Cristo como un ser engendrado, no creado. Así Dios es el modelo del Logos y el Logos del mundo. Pero el filósofo no puede conformarse con este saber de Dios. Aspira también a acercarse a Él, a poseerlo, a conocerlo. No de manera alegórica en todo sentido, no de manera literal en todo sentido. Y es donde tratamos con las herramientas que tenemos llegar a una interpretación. El gnosticismo fue un intento fallido de tratar de combinar la filosofía con lo que es la interpretación bíblica. Esto guarda una especial unión con Filón. Filón compartía precisamente esa interpretación alegórica, como venimos mencionando, y los gnósticos abrazaron el método total de Filón. Los gnósticos fueron los primeros en adoptar para el naciente cristianismo el sistema de las escuelas filosóficas. Sin embargo, eran muy buenas intenciones, era un buen método, pero obviamente fueron rechazados y considerados por herejes por la misma iglesia de ese tiempo. La intención era buena. ¿Cuántas veces conocemos intenciones buenas? Pero no así la ejecución. Bien, y cabe esclarecer la definición de alegoría. Alegoría es un ejemplo que se toma de algo natural, de algo que vemos cotidianamente y lo utilizamos para poder dar un significado a una verdad espiritual. Por ejemplo, Jesús la utilizó en las parábolas. Decía que el sembrador salió a sembrar y tiene un significado alegórico representando al predicador, en este caso Cristo, y la tierra a los hombres. Ese es el sentido alegórico. Clemente utilizó la guía de esta escuela también, pero él asumió la tarea de la ilustración filosófica desde la ortodoxia, desde las verdades bíblicas. Jesús es Dios encarnado, entre otras verdades de la ortodoxia. Obviamente él utilizó la filosofía sin comprometer la fe cristiana, sin diluir el evangelio. El gnosticismo precisamente fracasó por esto. Fracasó por un intento de proveer una verdadera filosofía cristiana para la iglesia, pero resultó un fracaso por su dimensión filosófica, por no ser lo suficiente filosófica. Al contrario, se basaba en cuestiones míticas, del misticismo, que fue rechazado aún por la misma filosofía, rechazando los misticismos, y también ideas neoplatónicas y orientales que fueron rechazadas por Clemente, y también el dualismo insufrible para el monismo cristiano, los cristianos que consideraban que la materia era buena porque Dios la había creado. El gnosticismo argumentaba que el Cristo celeste actuó en el nombre Jesús, pero nunca se encarnó. Con esta teoría se destruía por completo fundamentos de la ortodoxia que son importantes para el cristianismo.
Clemente lo que quiso hacer, Clemente de Alejandría, era probar una verdadera gnosis cristiana. Clemente quería probar ese conocimiento cristiano, esa gnosis de conocimiento filosófico, subordinado a la fe, sujeto a la fe. La escuela cristiana de Alejandría será la encargada de poner la ciencia y la filosofía y la razón al servicio de la fe. Clemente realizó una de sus obras que se le conoce como tapetes o estromata, que significa tejidos o comentarios científicos sobre la filosofía, que tenían precisamente como la finalidad exponer la revelación cristiana. Y cito lo siguiente, precisamente de Clemente: a lo único que se compromete Clemente es guiar a los hombres hacia Cristo. Esta es su razón de existir y lo hace flexiblemente, sin dogmatismo, de una manera original y personalista. Hombre habituado al diálogo, enriquecido por la experiencia espiritual, intuitivo, curioso, calibraba los problemas que él era el único en entrever. Como cristiano, Clemente afirmaba la prioridad de la fe. La fe es condición de conocimiento. Fe y conocimiento no pueden subsistir el uno sin el otro, diciendo precisamente en su comentario de tapetes. Justino afirma que la filosofía tiene para los griegos el mismo valor que la ley de Moisés para los hebreos, y los ha conducido a Cristo. Y mencionan: y aún es posible que la filosofía va directamente por Dios a los griegos antes que el Señor los llamase, porque era un pedagogo, un ayo, para conducir a los griegos a Cristo, como la ley fue para los hebreos, enfatizando no los sofismas, o sea, no los argumentos falsos de la filosofía, sino la realidad desde que hay un Dios creador, que hay un Señor todopoderoso. Precisamente el apóstol Pablo dice que esa es la ley escrita en los corazones de los hombres, y eso es lo que guiaba a los hombres a Cristo hasta entender la realidad del pensamiento cristiano. Para Clemente, todos los hombres, en especial los que se han dedicado a la especulación racional, tienen una chispa del logos divino, que les descubre una parte de la verdad, aunque no les haga capaces de llegar a la verdad completa, que solo es revelada en Cristo y por Cristo. Hay una falsa y una verdadera filosofía. Y estos hombres argumentaban que no era necesario rechazar todo el bloque de las enseñanzas, sino escoger entre ellas lo que haya verdad, abandonando lo falso, sacando las verdades. Como mencionábamos, que Platón deducía razonablemente que había un ser creador del cual dependía todas las cosas. Y cuando escuchamos ese argumento, los cristianos, lógicamente, vamos hacia el Dios de Israel, al Dios de los judíos, el Dios verdadero. Y menciona precisamente también Clemente, hablando de la fe ortodoxa, dice: seamos cambistas avisados, que atesoran la moneda de oro puro y auténtico, rechazando la falsa. Recojamos las palabras excelentes que pronunciaron, echemos a los perros sus ridículas divinidades y sus fábulas sin importancia, pues podríamos recibir de los griegos muchas más cosas que nos hacen fuertes contra ellos mismos. Y en un comentario de Agustín que expresa algo en contra del rigor filosófico de muchos cristianos, dice: lejos de nosotros pensar que Dios detesta en nosotros aquello que hay de más excelente y nos distingue de los brutos. Si hemos de guardarnos y abominar de alguna razón, no es de la verdadera, sino de la falsa que nos aparta de la verdad, referente a la filosofía. Porque así como no debemos evitar todo discurso, porque haya falsos discursos, tampoco porque haya falsas razones debemos evitar usar la razón. Intelectum valde ama la razón, porque aún las mismas escrituras que nos aconsejan la fe antes de la razón no podrán serte útiles si no las entendieras rectamente. Porque nacieron herejías en ese tiempo, y esas herejías fueron propagadas por el ateísmo y el hedonismo. Eso debería ser rechazado, mencionaba Clemente. Y bien, hubo rivales en contra de la filosofía cristiana, y hubo un hombre llamado Crescente, y escribió Justino, precisamente él, que Crescente era un amigo de la ostentación, que no es digno ni siquiera del nombre de filósofo, porque afirma públicamente de nosotros cosas que ignora en absoluto.
y esto me gusta para hacer una exhortación, obviamente primero yo, después usted, de que no podemos hacer afirmaciones de aquello que ignoramos. Es algo que he notado desde que se expuso en este canal acerca de la teología de Arminio. Muchos han rechazado y rechazan realmente lo que ignoran. Y no lo digo porque yo esté de acuerdo con cierta teología, realmente no estoy de acuerdo, pero es lícito y es totalmente bueno y recto mencionar la doctrina tal cual la cree la persona, ¿no? Y dice, a saber que los cristianos somos impíos o ateos según él. Y lo dice para dar gusto a la engañada muchedumbre del bajo pueblo. ¿Y cuántas personas, por dar gusto a su sector reformado, o dar gusto a su sector del consenso primitivo, buscan desacreditar de manera espantosa, sin indagar realmente la teología o la filosofía de los opositores? Y dicen, pero el que sabe recoger de entre lo que oye toda flor buena para su provecho, por más que sea de los griegos, pues del Señor es toda la tierra y su plenitud, no tiene por qué huir de la cultura a la manera de animales irracionales. Es necesario que penetre la cultura. Y dice Clemente, el vulgo como los niños que temen al coco, temen a la filosofía griega por medio a ser extraviados por ella. Sin embargo, si la fe que tienen, yo no me atrevo a llamarla conocimiento, es tal que puede perderse con argumentos, que se pierda, pues con esto solo ya confiesa que no tiene la verdad, porque la verdad es invencible, las falsas opiniones son las que se pierden. Y sigo citando a Clemente. Aunque la verdad cristiana es una, tiene distintos niveles de comprensión sin menospreciar entre todos los cristianos. Nadie debería dejarse arrastrar por los celos cuando sus hermanos más instruidos son capaces de ofrecer explicaciones más profundas del contenido de la Escritura que, en última instancia, son para el beneficio general de la Iglesia, herramientas que contribuyen al esclarecimiento y a la defensa de la fe apostólica. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, citando a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pasamos a otro maestro de la iglesia. Este es Orígenes. Orígenes se le atribuye más de 600 y 800 obras. Sus escritos son conocidos, es la refutación al filósofo platónico Celso, que escribió duramente contra el cristianismo, y Orígenes se distinguió por eso. Orígenes fue el primer cristiano que perteneció rectamente a la élite intelectual. Por su erudición e inteligencia no solo inspiraba respeto a sus adversarios, sino además que lograba su íntima adhesión y ganaba a la gente para Cristo, utilizando los dones y las gracias que él había utilizado. Él también era una persona que tenía un énfasis en la alegoría, que es lo que estamos viendo acerca de esta interpretación de las Escrituras. Y él dice lo siguiente: ¿veis cuán grande es la diferencia entre la historia literal y la interpretación de Pablo? Lo que los judíos conciben como una travesía del mar, Pablo lo llama bautismo. Los que ellos piensan que es una nube, Pablo le dice que es el Espíritu Santo y que quiere que veamos su semejanza con aquello que el Señor manda en el Evangelio cuando dice: si uno renaciere del agua y del Espíritu Santo, no entrará en el reino de los cielos. Asimismo, el maná de los judíos tomaban como manjar para el vientre y para saciar su gula, es llamado por Pablo manjar espiritual. Clemente se distingue por esa interpretación alegórica, enfática, dando a entender que la letra mata. De hecho, hay un texto, no sé si se lo atribuimos a él, pero hay un texto precisamente en este libro de Ropero que dice que mencionaba mucho el aspecto de la letra. La letra destruía, pero el espíritu vivificaba. Hay dos maneras de vivir la fe. Ellos argumentan que la fe ilustrada y la fe confiada. La fe ilustrada se representa por aquellos que tienen la capacidad de indagar, de buscar, de estudiar, y la fe confiada es de aquellos que reciben de parte de sus maestros. La fe sencilla es para las masas, diría San Agustín. Multitud indocta que no puede hacer otra cosa. Esto no en un sentido negativo, sino que se dedican a otras cosas. Pero el hombre sabio debe ir más allá, aportar algo de su parte para que su asentamiento, siendo parte consciente, se afirme de los hombres que quieren conocer en realidad la doctrina cristiana. Orígenes no solo fue una persona intelectual, preocupado por la lógica de su sistema, fue ante todo un místico, un amante del Dios revelado en Cristo.
En su persona se cumple, una vez más, que la inteligencia no está reñida con la espiritualidad, que la filosofía y la santidad cohabitan pacíficamente en el corazón que ama a Dios. Y ciertamente, ese fue el método. Lo positivo de todo esto es de que se trajo una interpretación. Algunos, por querer justificar algunos textos literales de la Escritura que no son bien recibidos, cayeron en la ambigüedad tal vez y en el error. Y ese sería el punto negativo del método alegórico, el cual por la Reforma Protestante sería reducido. Pero también la Reforma Protestante tuvo sus declives en cuanto a muchos aspectos de interpretación. Eso lo dicen los maestros o los entendidos, no porque un servidor lo diga. Dice un hombre llamado Bernard Ram: el método alegórico fue primeramente el medio de convertir el Antiguo Testamento en un documento cristiano, con la intención de todas aquellas guerras, aquellas muertes, como cuando dice que estrellaban a niños de Babilonia hacia las piedras. Eso lo hacían de manera alegórica para que no se viera tan ruda la interpretación de la palabra de Dios, y en nuestros tiempos muchos lo hacen. Pero tomemos la parte buena de estos interpretadores bíblicos para mayor comprensión acerca de lo bueno que utilizaron de la filosofía para presentar el Evangelio de Cristo. Lo positivo de todo esto es de que utilizaban los medios de las escuelas, la enseñanza, la instrucción y los debates para que la gente conociera el verdadero argumento, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria, el Dios, el Logos, hecho carne, que vino a morir por los pecadores y resucitó al tercer día para salvación de ellos.